los primeros 5 versículos de esta carta, una carta que fue escrita por Pablo, el apóstol Pablo. Y es una carta que a veces es difícil de calcular el impacto que ha tenido a lo largo de la historia de la iglesia. Es una carta que ha sido denominada por algunos la Carta Magna de la Libertad Cristiana. Aquella carta que nos enseña no solamente a conocer el Evangelio, sino también a saber cómo vivir en el Evangelio. Pero, también muy importante, a conocer la naturaleza de nuestros corazones. No sé si te has puesto a pensar, pero muchas veces nuestro corazón es muy engañoso, como la palabra mismo lo dice. Pero no nos damos cuenta de ello hasta que estamos reflejándonos delante de la palabra de Dios y ver lo que la palabra de Dios habla acerca de nuestros corazones. Y creo que la carta de Gálatas es un gran espejo por el medio del cual tú y yo podemos ver lo que nuestro corazón siempre tiende, que es a la autojusticia, a la autosalvación, al pensar que si yo estoy bien con Dios es porque vengo a la iglesia, a pensar que si yo estoy bien con Dios es porque yo me porto bien en mi casa, a pensar que si yo estoy bien con Dios porque leo la Biblia, porque oro o porque me bauticé cuando tenía 10 años, y ponle la lista que tú quieras. Pero cuando nos confronta la palabra de Dios en la carta de Gálatas, nos damos cuenta que no es por ninguna obra por la que un hombre puede estar bien con Dios. Que nunca ha dependido del hombre ni de sus obras lo que le hace estar bien con Dios. Pero conforme vayamos avanzando nos vamos a dar cuenta que nuestro corazón en el día a día tiene otra impresión de nosotros. Y muy secretamente nuestro corazón se anima o desanima en base a nuestro desempeño, a qué también yo me porto, a qué también yo vengo a la iglesia, a cuánto ofrendo, a cuánto hago. Y de repente esa idea se mete en nuestro corazón y pensamos que estamos bien con Dios simplemente por algo que nosotros somos o hacemos. Pero el versículo central de esta carta, que ahorita no vamos a andar en él porque no es el texto en el que estamos, pero nada más para la referencia de ustedes, el texto central de esta carta se encuentra en el capítulo 2, y si quieren ir ustedes ahí nada más para su referencia. En el capítulo 2, versículo 16, encontramos el centro del sándwich, el centro de esta carta que el apóstol Pablo escribió, y que por cierto es la primera carta que él escribió con un tema tan interesante. Capítulo 2, versículo 16 dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Conclusión: por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Así que Pablo nos dice aquí en este punto principal de la carta que la razón por la que tú y yo pudiéramos o podemos o estamos bien delante de Dios es simplemente por su gracia infinita. Y así es en el principio, y así es en la continuación de la vida cristiana, y así es al final de la vida cristiana. Nunca ha sido por ningún mérito humano el estar bien con Dios. Muchos piensan, sí, es cierto, salvo por fe, pero bendecido por obras. No. Muchos piensan, sí, Dios me salvó por fe, pero ahora yo me tengo que portar bien para que Él me ame. No. Pablo dice, el hombre jamás será justificado por las obras de su ley o por cuán bien se porte. Por eso esta carta es tan importante para que tú y yo podamos conocer el verdadero evangelio. La carta de Gálatas es para los corazones cargados. ¿Cargados de qué? Cargados de autojusticia, cargados de moralismo, cargados de pensar que, les repito, que porque yo hago algo todo está bien en mi vida. No, no es así. Y el ejemplo más claro son los fariseos, porque los fariseos estaban en la iglesia de Galacia atacando la esencia del verdadero evangelio. Estos hombres religiosos pensaban estar bien con Dios porque eran, según ellos, capaces de guardar la ley de Dios. Así que antes de entrar al texto quiero que nos hagamos esta pregunta: ¿conozco yo al Dios verdadero y a su evangelio? ¿O simplemente estoy siguiendo una religión que me enseñaron mis padres?
¿He tenido un encuentro verdadero con el Dios vivo? Esa es la pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer en lo personal. ¿O simplemente estoy siguiendo una religión que mis padres me han enseñado? Y sabes, los fariseos eran tan hipócritas que de verdad ellos se sentían bien delante de Dios por lo que ellos eran. Pero aquí dice Pablo, todos ellos han fallado en comprender la verdadera esencia del Evangelio. Y sabes, aunque nos cueste trabajo creer, dentro de tu corazón y del mío hay una persona legalista que está creyendo continuamente, todos los días, sin excepción, que todo depende de cómo yo me porto. Que la vida y cómo me vaya en la vida depende de lo que yo haga o deje de hacer. Y no se nos ocurre pensar en la gracia de Dios en el Evangelio, en la unión que hay con Cristo por medio de la fe. Y por eso esta carta es tan importante, porque en ella encontramos la naturaleza del verdadero Evangelio. Así que esta carta nos va a enseñar a cómo ser salvos, cómo tú y yo podemos conocer a Dios y también cómo podemos vivir la vida cristiana día a día, pero de una manera fiel, de una manera verdadera, no en base a nuestra propia sabiduría. Y en esta tarde quisiera que meditáramos en 3 cosas importantes que aquí Pablo nos va a enseñar en estos primeros 5 pasajes para disfrutar la gracia y la paz que solamente Dios puede dar. Hay una paz y una gracia que solo en Dios se puede encontrar, y esa es la que tú y yo somos llamados a disfrutar en el Evangelio. Y Pablo nos da en estos 5 pasajes, que es la introducción de la carta, 3 verdades muy importantes para encontrar esa paz y esa gracia de Dios en nuestra vida. Número 1, que Dios es el autor del Evangelio. Esta verdad es muy importante para nosotros de verdad tener un encuentro con esa verdad de Dios. Que Dios es el autor del Evangelio. La segunda verdad que nos muestra Pablo en este pasaje es que Cristo se ha dado para darnos una nueva vida. Este es un punto también muy central del Evangelio. La resurrección y la crucifixión del Hijo de Dios. En esta verdad se encuentra todo lo consumado del Evangelio. Y hasta que nosotros no entendamos esta gran verdad, vamos a poder de verdad comprender el corazón del Evangelio. Y por eso, para que nosotros podamos encontrar esa gracia y esa paz que solo Dios puede dar, tenemos que primeramente mirar y comprender y entregarnos a la obra completa y total del Hijo de Dios en nuestra vida. Y la tercera gran verdad de cómo encontrar esta gracia y esta paz de Dios es nuestra respuesta a esta gran verdad. No simplemente se nos demanda a que escuchemos, a que comprendamos, a que entendamos qué es lo que Dios ha hecho en el Evangelio de Cristo, sino también se nos demanda una respuesta. No es que simplemente nos permanezcamos inmóviles a la verdad de Dios, que simplemente gritemos amén, sino que de verdad nos entreguemos de corazón en nuestra vida a la gran verdad revelada de Dios en el Evangelio y responder con gratitud y con fe a esta gran verdad de que Dios se hizo hombre y murió en lugar tuyo y mío. Por eso estos pasajes son muy importantes para entender el resto de la carta, y yo te animo a que podamos estudiar juntos ellos. Y vamos a empezar con la primera gran verdad, que es: Dios es el autor del Evangelio. Pablo está recibiendo ataques en esta iglesia por medio de estos falsos maestros que dicen: qué bueno que crees en Cristo, qué bueno que has puesto tu fe en Él, pero no, eso no es suficiente para que tú seas salvo. Qué bueno que tú te has entregado al cristianismo, pero antes de que tú tengas una buena relación con Dios, es necesario que también guardes la ley de Moisés. De otra manera tú no puedes ser cristiano. Qué bueno que crees en Cristo, pero además necesitas guardar la ley de Moisés. Y como Pablo no predica esto, Pablo no es un verdadero apóstol. Pablo está menguando el Evangelio. Pablo es medio liberal. Él no es verdaderamente radical. Él está enseñando un evangelio diferente del que los apóstoles en Jerusalén han enseñado. Pablo se ha desviado del camino. Y cuando Pablo se enteró de estas noticias, Pablo responde de una manera magnífica diciendo: el mensaje que yo recibí
no lo recibí de hombre alguno. A mí el evangelio que yo predico no me lo enseñó hombre alguno, me lo enseñó el Señor Jesucristo mismo. Y por eso dice ahí en el versículo 1 y 2, vamos a leerlo juntos. Dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Así que uno de los temas bien importantes en esta carta es la autoridad de Pablo. Pablo empieza a defender a su apostolado simplemente por la razón de que el evangelio está en peligro. Hombres falsos enseñando evangelios falsos en la iglesia de Galacia, y Pablo está diciendo: el apostolado que yo he recibido, dice en el versículo 1, no es de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. Y creo que antes de seguir avanzando y seguir argumentando esto, quiero que no perdamos un punto bien importante de este pasaje. No sé si alguna vez lo has meditado, pero te animo a que lo meditemos juntos. Dice Pablo: yo soy un apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo. Porque esta palabra es muy importante. Porque Pablo aquí está diciendo: Jesucristo no es un hombre ordinario, aunque sí se hizo hombre, no que Pablo niegue esto. Pero Pablo está diciendo: a mí ningún hombre me hizo apóstol, a mí quien me hizo apóstol es Dios mismo, es decir, Jesucristo. Aquí Pablo está igualando a Cristo y a Dios el Padre en la misma esencia, diciendo que Jesucristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Esa es la naturaleza de Jesucristo. Completamente hombre y completamente Dios. Y esto es muy importante porque Dios mismo lo ha asignado a él como un apóstol de Jesucristo para enviar un mensaje que nació en el corazón de Dios y no de los hombres. Y joven, no sé si alguna vez te has puesto a pensar, pero el mensaje que tú y yo tenemos aquí en esta palabra, déjame decirte algo muy importante. Este mensaje no tiene un comienzo en el tiempo. ¿Sabes por qué? Porque este mensaje viene de un Dios eterno y por lo tanto su mensaje es eterno, y la palabra del Dios vivo no tiene principio ni tiene fin. Por lo tanto, desde el principio de los siglos, este mensaje de amor para el mundo ya estaba en el corazón de Dios. Este evangelio no tiene un origen en el tiempo humano, sino que tiene origen en el Dios eterno de Israel. Y por lo tanto el mensaje que hoy tú tenemos delante de nosotros es un mensaje atemporal, un mensaje eterno. En el corazón de Dios siempre ha estado el evangelio. Y por eso el evangelio es tan importante para nuestras vidas, porque representa el corazón y la palabra de Dios mismo. Esta es la eternidad del evangelio. Y por eso tú y yo tenemos que prestar grande atención a este mensaje, porque no es un mensaje que ha sido nacido en el corazón de los hombres. Cuando tú y yo estamos delante de estos versículos, estamos delante de la presencia del Dios mismo. Son palabras eternas que tienen poder para transformar y para cambiar a los hombres y a las mujeres, por supuesto. Y es necesario que entendamos que el mensaje del evangelio tiene su origen en nuestro Dios mismo. Ahora, un punto bien importante, dice en el versículo 2, todos los hermanos que están conmigo. Porque este versículo es bien importante, aunque parece que no dice mucho. Porque lo que Pablo le está diciendo a los Gálatas es lo siguiente: hermanos, yo este mensaje, esta carta que estoy a punto de compartirles, es una carta con la que yo estoy alineado con los hermanos que me encuentro. No es un mensaje que está separado de la iglesia, es un mensaje con el que los hermanos estamos de acuerdo que este es el evangelio del Dios vivo. Y sabes, el evangelio es resguardado por la iglesia, y tú y yo somos llamados en comunidad a comprender cuál es el mensaje que Dios nos ha entregado para salvación. No somos el llanero solitario, no es que vivamos vidas cristianas separadas de una congregación. Si realmente hoy tú y yo decimos ser creyentes, es porque uno de los frutos que demuestran que nosotros seguimos al verdadero evangelio es que estamos unidos a una congregación local. Por eso aquí cuando Pablo dice, y los hermanos que están conmigo, la connotación es, el mensaje del evangelio no puede
interpretarse solitariamente, no puede vivirse solitariamente, ha de comprenderse y vivirse entre una comunidad local que ha sido redimida por el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es tan importante que tú y yo estemos aquí en esta tarde, porque una manera en que nosotros podemos resguardar nuestros corazones del engaño es que meditemos juntos en la palabra del Dios vivo y verdadero. No hay manera que nosotros en nuestras propias fuerzas podamos vivir la vida cristiana separado de una congregación local. Y por eso, joven, es importante que estemos aquí, que nos congreguemos. Qué bendición que ya vamos a poder regresar los domingos. Tú que tienes toda la juventud del mundo, no faltes. Nosotros somos los que menos tenemos excusas. Yo primero porque tengo 15 años y pues ustedes porque tienen 16, 17. Pero realmente tenemos la gran bendición de tener una iglesia y tenemos la gran bendición de congregarnos y poder juntos meditar en la palabra de nuestro Dios. Y déjame darte una aplicación importante antes de pasar a la segunda verdad. Y es que para encontrar la paz que tu vida necesita, es necesario que te sometas al mensaje de Dios. La única paz que tú vas a poder encontrar en tu vida se encuentra en este mensaje. No hay otro lugar, mi querido joven, en el que tú puedas encontrar esa paz y gracia que Pablo dice, gracia y paz a vosotros, de parte de Dios y del Señor Jesucristo. Solamente en la Escritura, tú y yo, podemos encontrar esa gracia bendita de Dios. ¿Y por qué? Simplemente porque ahí se nos revela el gran amor que Dios ha tenido para con el mundo, y es a través de ella que tú y yo podemos conocer el Evangelio. Pero también déjame preguntarte, a la luz del versículo 2, ¿quiénes son tus mejores amigos? ¿Con quién te estás juntando? ¿Quiénes son tus mejores consejeros? ¿Son hermanos en Cristo? ¿O es el YouTube? ¿O es el Netflix? ¿O es algo más? ¿Qué es aquello que te está rodeando el día de hoy? ¿Con quiénes te estás deleitando? Y es necesario que nosotros hagamos comunidad con gente que ama a Dios. No hay vuelta de otra. Somos llamados a vivir juntos en armonía para la gloria de Dios en una congregación local. Y por eso el mensaje que hoy escuchamos, joven y señorita, es un mensaje del Dios eterno que tiene poder para cambiar tu vida. No hay otra cosa en este mundo que pueda transformar tu vida salvo el mensaje del Evangelio. No hay otra cosa donde tú puedas encontrar paz, ni en las drogas, ni en los vicios, ni en nada más. Tú vas a poder encontrar esa paz que tu corazón está buscando hasta que se encuentre con su Creador. Y es por eso que este mensaje es tan importante para tu vida que es necesario que preste la más grande de todas las atenciones. Ahora, ¿cuál es ese mensaje? Y con esto pasamos al siguiente punto. Porque ya sabemos que este mensaje es de un Dios eterno, de un Dios amoroso. Su origen viene de Dios y no de los hombres. Pero ¿cuál es ese mensaje? Porque estos hombres están diciendo, no nada más es bueno que creas en Cristo, sino que es necesario que te portes bien. Es necesario que guardes la ley. Y Pablo dice ahí en el versículo 1, y ustedes lo pueden ver ahí, dice, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Qué interesante es que Pablo en los primeros versículos de la carta empieza a hablar de la resurrección de Cristo. Y luego en el versículo 4 dice, hablando otra vez de Cristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Así que para todos nosotros que nos encanta obtener cosas basadas en nuestros propios méritos, para todos nosotros que nos encanta pensar que las cosas que tenemos buenas en nuestra vida es porque nos esforzamos, es porque trabajamos arduamente, es aquí donde nosotros empezamos a ser confrontados con la verdad del Evangelio, de que la única manera de estar bien con Dios, de que la única manera de ser librado de nuestro más grande mal, que es el pecado en nuestra vida, es comprender
que Cristo hizo la obra completa y total del Evangelio. Todo comienza con el Evangelio y todo termina con el Evangelio. La gran verdad de que Dios se ha hecho hombre y ha venido al mundo a salvar a pecadores, y que es el plan de Dios, la obra de Dios, la salvación de Dios, manifestados en la cruz y en la resurrección de nuestro Señor. Y por eso esta verdad es tan importante, porque la verdad del Evangelio consiste en que Cristo murió en lugar de los pecadores. De que Dios mismo se humilló tomando la forma de hombre y estando en esa condición recibió el castigo de nuestra paz. Resucitó al tercer día con el propósito de que ahora nosotros, tú y yo, podamos vivir una vida nueva en el poder del Espíritu Santo y no en nuestras propias fuerzas. Así que esta es la gran verdad por la que ahora Dios ha inaugurado una nueva era en este mundo. De que no es por obras, de que no es por tu mérito, no es algo que tú hagas, no es que tú te bautices, no es que vengas a la iglesia, no es que tu papá sea líder en la iglesia, no. Es que si tú y yo podemos estar bien delante de Dios, es porque Él empezó la obra, Él la continúa haciendo y Él la va a terminar, y por lo tanto Él es el único que merece toda gloria y toda honra por siempre y para siempre. Esa es la gran verdad del Evangelio. Pero sabes, tu corazón y el mío, y creo que no es pérdida de tiempo exagerar en esto, aborrece la idea de que algo se dé gratuitamente. Y siempre me encanta decir que una de las cosas que más nuestro corazón odia es la gracia de Dios. Porque nos resulta increíble pensar que si yo voy a entrar al cielo y disfrutar de Él para siempre, que yo no haya aportado nada. Nos resulta increíble de pensar. En este mundo donde todo lo que yo tengo es necesario hacer algo para obtenerlo. Es necesario que yo trabaje para comprarme el carro. Es necesario que yo le eche ganas con la chica para que me haga caso. Y nos resulta increíble pensar que Dios ha hecho toda obra en el Evangelio y te dice, aquí está el regalo, acéptalo por medio de la fe y el arrepentimiento. Y nuestro corazón dice, no puede ser así tan fácil. ¿Cómo? ¿Cómo voy a comprar vino y leche gratuitamente? ¿Cómo? Y por eso este Evangelio y esta carta es tan importante, porque va a ir renovando nuestra mente de entender que no es por algo que yo haga, que no es por algo que yo diga, que si estoy bien con Dios es solamente por su favor inmerecido en mi vida. Pero no solamente en el comienzo de la vida cristiana, sino hoy mismo también y hasta el día que me muera. Si hay alguna causa, algún motivo, alguna circunstancia por la que yo hoy esté bien con Dios, se llama Jesucristo mismo. Esa es la única razón por la que Dios te ama a ti y a mí. No sé, una vez dijo un hombre, Dios te ama tal como eres. No. Dios te ama a pesar de quién eres. Al único que Dios ama tal como es a Jesucristo, porque Él ha cumplido toda la ley. Él es el único que se conforma al carácter y a la ley de Dios, porque Él es el Hijo de Dios. Entonces esta es la gran locura del Evangelio. Rechazar esa idea de que hoy yo estoy bien con Dios por algo que yo sea o que yo haga. Y por eso para los liberales es una locura el Evangelio. Porque ¿cómo puede ser que haya solo un camino? Tiene que haber varios para alcanzar a Dios. Y por eso el Evangelio es una locura para los conservadores. Porque ¿cómo puede ser que yo no aporte nada para estar bien con Dios? Eso no me resulta aceptable. Yo tengo que hacer algo, me tengo que aportar bien, me tengo que vestir bien, tengo que ser amable, tengo que hacer algo para estar bien con Dios. ¿Cómo que así nomás? Por eso la locura del Evangelio. Déjame hacerte una pregunta. ¿Es tú el Evangelio el que te has entregado?
¿Es este al Cristo al que tú has conocido? No es una gracia barata, no pienses eso por un momento. Hay una transformación que se va dando en la vida del creyente, cada vez más y más a la imagen de Cristo, pero no es en tus fuerzas. Nunca ha sido por ti. Y por eso este mensaje es tan importante a nuestras vidas. Y el versículo 4 dice, el cual se dio a sí mismo. Fíjate, nadie obligó a Cristo a entregarse por ti y por mí. Él mismo dice, no hay más grande amor que este, que el que da la vida por sus amigos. Yo doy mi vida por ustedes. Yo la entrego voluntariamente. No es como que Cristo se haya entregado a la fuerza. Se entregó voluntariamente para la gloria de Dios y por amor de ti y de mí. Por eso este evangelio es tan hermoso. Pero me encanta que diga conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, porque tiene una intención de decirnos lo siguiente. No es como que Dios el Padre haya estado enojado. No es como que Cristo haya convencido a Dios el Padre de, por favor, sálvalos. No. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. O sea, la expresión de su amor es que Él dio a su Hijo. Muchos piensan que Cristo lo convenció. Ándale, sálvalos. No, no, no. Porque Dios amó tanto al mundo. Él ha dado como regalo a su Hijo mismo. Por eso este evangelio es conforme a una entrega voluntaria del Hijo, conforme al amor tan profundo que el Padre tiene para con los pecadores. Esa es la gran verdad del evangelio, joven. Yo le pido a Dios que esta verdad retumbe en tus oídos. A veces nos parece tan ordinario escuchar esto. Decimos, sí, es cierto. Pero déjame decirte algo. Si nosotros realmente entendemos esta verdad por el poder del Espíritu Santo, jamás seremos los mismos. Porque estamos delante de un Dios que ha dado todo por el evangelio. Él comenzó y Él terminó la obra. Así que a veces, como jóvenes, pensamos que no tenemos nada en la vida. Pensamos que todavía no empezamos la vida. No, yo cuando me case. No, yo cuando empiece a tener hijos. Algún día voy a hacer esto, algún día voy a hacer aquello. Joven, tú tienes a Cristo y si tienes a Cristo no te falta nada. No tienes necesidad de nada. Todo lo que tu corazón necesita es encontrar esa paz de Dios que solamente puede ser hallada en Cristo Jesús. Eso es todo lo que tú necesitas. Y es hoy cuando tú puedes vivir para la gloria de Dios. No cuando te cases, aunque obviamente va a haber una etapa ahí donde tú vas a poder servir a Dios. No cuando tengas carro ni casa, hoy mismo tú puedes servir a Dios para su gloria. Hoy mismo tienes todo lo que necesitas. Dios te ha dado todo por el poder de su palabra y por la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Así que esta segunda gran verdad es que Cristo se ha dado a sí mismo para darnos vida. Y finalmente ¿cuál es nuestra respuesta a estas grandes verdades? Sí, el evangelio tiene su fundamento en Dios mismo, Dios el Padre. Sí, ¿cuál es ese mensaje? ¿Cuál es ese fundamento? Que su Hijo amado se ha entregado voluntariamente por pecadores como tú y como yo para que ahora vivamos delante de Él. Pero ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Cómo nosotros respondemos a estas grandes verdades? Y dice el versículo 5, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que nuestra respuesta a esta gran verdad de la noticia del evangelio es gratitud, debe ser fe y arrepentimiento. Una entrega total a la verdad de Dios. Una respuesta en gratitud a lo que Dios ha hecho por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y sí, es cierto,
Cuando tú de verdad encuentras esta verdad satisfactoria, jamás vas a ser el mismo. Ya no vives tú, como dice en el capítulo 2, ahora vive en Él en ti. Y ahora todo lo que yo vivo, lo vivo la fe en el Hijo de Dios. Ahora toda mi vida la vivo para Él. Esa es la respuesta que Dios demanda de ti y de mí. Debido a que no hemos aportado nada a nuestra salvación, si tú hoy eres creyente, la única respuesta que nos queda a nosotros es gratitud, es amor y alabanza a nuestro Dios. Si alguien se gloría, dice Pablo, gloríese en el Señor. Gloríate en el Señor. Como ya lo dije, el Evangelio empieza con Dios, termina con Dios, porque es su llamado, es su plan, es su acción, es su obra. Y por eso lo que Él merece de ti y de mí es nuestra gloria y nuestra alabanza. Porque nosotros estando perdidos y muertos en pecados, Él, por su pura gracia, ha decidido librarnos de las cadenas del pecado. Para que ahora tú y yo vivamos, para vivir para Él y glorificarle a Él en toda nuestra vida, en tu trabajo, en tu escuela, en tu familia, en tu noviazgo, en todo lo que tú eres y ahora lo que tú representas. Tu tiempo es su tiempo, tu dinero es su dinero, todo lo que tú eres ya no te pertenece a ti, ahora le pertenece a Él, porque Él es digno de toda gloria y de toda alabanza por lo que ha hecho por ti y por mí. Y por eso este evangelio es tan emocionante, porque a nosotros nos encanta ser nuestros propios salvadores. A nuestros corazones les encanta gloriarse a sí mismos. Que otros me vean, que otros sepan qué buen partido soy. ¿Verdad? Que otros vean que yo soy el mejor arquitecto, el mejor licenciado, que todo el mundo sepa qué buen predicador soy, que todo el mundo sepa que yo soy un joven que ora. Yo quiero que otros vean cuánto sirvo a Dios. Véanme a mí, véanme a mí. Eso te dice tu corazón y el mío. Pero eso es lo interesante del Evangelio. Que una vez que nosotros venimos a Él, hemos muerto a nosotros. Que ya no vivimos para nosotros. Ahora vivimos para Él y para su gloria. Por eso el Evangelio viene a traerte hoy en esta tarde, joven, a ti y a mí, la más grande verdad de todas. Que nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados, estando destrozados en nuestro interior, y tú lo sabes, yo lo sé, todos aquí somos pecadores, que estando muertos en delitos y pecados, cautivos en lo secreto, en lo oscuro, donde nadie nos ve, con pensamientos, con ideas, con cosas, Dios ha venido a este mundo para librarnos de esa cautividad, para ofrecernos el perdón, para librarnos de este presente siglo malo, como dice Pablo. Pero es necesario que pongas tu fe en el Hijo de Dios, que te arrepientas de tus pecados. No hay otra respuesta que Dios demande más que fe y arrepentimiento. Ese es el evangelio en el que has creído tú. Es ese evangelio el que a ti te está transformando día a día. Joven, tener a Cristo es tenerlo todo. Y no tener a Cristo, no importa qué cosas materiales tú tengas, no importa qué novio tengas, qué novia tengas, no me importa. Tú no tienes nada si no tienes a Cristo. Solo Él te puede dar la satisfacción que tu corazón está necesitando. Solamente Él. Y como joven, más que nunca, necesitas esta gran verdad. Estás en la edad mejor para servirle. Estás en la mejor edad para entregarte por completo a Él. Para entregarle tu noviazgo a Él. Para tu futuro matrimonio. Todo lo que tú eres, joven. Todo. Y es por eso que Pablo nos da estas tres grandes verdades que son necesarias para disfrutar la gracia y la paz de Dios. Yo te animo de corazón
a que medites tu vida diaria. ¿Es Cristo todo para ti? ¿Es Cristo quien gobierna tu mente y tu vida, tu corazón, todo lo que tú haces? ¿Estás bien con Cristo por cómo te comportas? ¿O estás bien con Cristo por su gloriosa crucifixión ahí donde Él se entregó y murió por ti y por mí? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra que es eterna y es verdad. Gracias por darnos esta grandiosa introducción de tu evangelio. Esta grandiosa verdad de que tú has venido a este mundo a salvar a pecadores como nosotros. Y yo te pido por cada joven que está aquí hoy en esta noche y cada persona que nos está viendo a través de la transmisión, abre nuestros ojos. Transforma nuestras vidas. Que cada joven que está aquí pueda tener un encuentro contigo, Señor, te lo ruego. Ayúdanos a vivir la gran verdad de que solamente por gracia podemos estar bien contigo, no por obras, para que nadie se gloríe. Te damos gracias por este tiempo, te pedimos que nos acompañes el resto del estudio de Gálatas, que tu gracia sea con nosotros y nos libres de nuestro corazón legalista, de nuestro corazón fariseo, para tu gloria y para tu honra, Señor. Te damos gracias por todo esto, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.